plató de Córdoba TV, a Miguel Ángel Entrenas, director de cine, y a María del Mar Prats, compositora. Hablamos de La Niña de la Ribera, ¿verdad? Porque esta película, este cortometraje musical flamenco, pues ha empezado ya su cuenta atrás, ¿no? El estreno ya es cada vez algo más inminente y de hecho se notan, ¿no? Ya están en vuestros rostros los nervios, pero sobre todo la ilusión, ¿no? Enhorabuena en primer lugar. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues como decíamos, ya es una realidad este trabajo desarrollado por Miguel Ángel Entrenas y el guitarrista afamadísimo Rafael Trenas. Y bueno, vamos a empezar por el principio de esta historia. ¿Cuál es el germen de este proyecto en el cual, Miguel Ángel, volvemos a centrarnos en esa Córdoba Julio Romera? Bueno, pues mira, todo parte de la amistad que tengo con Rafael Trenas, que ya nos ha hecho una mano en varios proyectos anteriores, como La Chiquita Piconera o Desdémona y demás, ¿no? Y Rafael tenía ya en su mente el poder hacer algo un poco más flamenco, más metido en su mundo, ¿no? Y empezamos a darle vuelta y se nos ocurrió la idea de La Niña de la Ribera, y a continuación de hacer una especie de guión o de boceto de la historia, pues nos pusimos en contacto con María del Mar, que es una excelente compositora, y a raíz de ahí pues ella empezó a tirar de los palos flamencos y a ir componiendo la historia. Porque María del Mar, aquí se expresan los celos pues con un fandango, con una bulería, ¿verdad? Sí. Y de verdad por peteneras es como expresamos, ¿no?, los sentimientos y las emociones. Son 10 temas los que lleva la película, lleva 2 fandangos, lleva Soledad de Córdoba, un tema muy típico nuestro, lleva tango, lleva bulería, 2 poemas también, y eso son muy inspirados en el tiempo y en la pintura de Julio Romero de Torres, evidentemente. Sí, porque esta es una duda que a mí me surgía, y por cierto agradecemos muchísimo, yo creo, todos los espectadores y los curiosos que nos hemos acercado al muro en Facebook, a la productora, a las páginas web que tenéis, a la propia de Miguel Ángel, por las imágenes del making of, por todos esos adelantos de los que ya disponemos. Siempre me he preguntado si os habéis inspirado más, tanto por la música como por parte del resto de la película, en esa Córdoba real de la época, en el contexto de Julio Romero de Torres, o en la propia Córdoba que recreara el pintor. Sí, yo considero que Córdoba, y en esta película concretamente, es igual que si fuera una actriz o una cantadora o un cantador, forma parte, son protagonistas. Y reivindicamos a su vez todo el entorno del Guadalquivir. Todos los cordobeses sufrimos en las condiciones en que se encuentra. Entonces hemos evocado un poco cómo podría ser ese puente romano, esos molinos, ¿verdad?, tan maravillosos que tenemos y que no lo tenemos puesto en valor. Entonces la historia, que no es un videoclip de flamenco, sino que es una historia donde los actores, en vez de hablar un poquito, pues también cantan flamenco, a su vez reivindicamos todos esos rincones que Córdoba todavía no lo ha puesto en valor. Y aquí en la película, pues intentamos reivindicarlo de alguna manera. Por eso Córdoba ahí es protagonista de la película. Córdoba y también sus habitantes, ¿no? Esa Córdoba anónima, esa Córdoba humilde, los barqueros, la gente que daba vida, ¿no?, cuando realmente vivíamos en el río, ¿no?, y las márgenes del río. Efectivamente. Lástima que después se le haya dado a la espalda al río, ¿no? Entonces contamos con esa gente del barrio, de la ribera, de cómo era su vida, ¿no?, a través de las barcas, las mercancías que entonces se cruzaban a través del río, y de ahí María del Mar pues compuso unos palos flamencos maravillosos que te pone, ¿verdad?, el vello de punta. Y hablamos de poner en valor el patrimonio material, el natural, pero también el inmaterial, ¿no?, como es precisamente el arte flamenco. Además, el estreno pues viene a coincidir con ese concurso nacional de arte flamenco, que es sin duda el reconocimiento más prestigioso de este arte y, para empezar, el más antiguo, ¿no? Sí, desde el 2010 ya sabemos que el flamenco es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que lo nombró la UNESCO, y bueno, pues va todo ligado en lo mismo. Queremos resaltar el flamenco, queremos resaltar pues nuestros valores, nuestra cultura y todo lo nuestro, en realidad. Que no es poco, y además antes de comenzar la entrevista lo comentaba Miguel Ángel, ¿no?, el trabajo que ha hecho María del Mar, complicadísimo, ¿no?, a partir de ese guión, pues buscar, ¿no?, como esa manera de envolvernos a todos en la magia y el embrujo de Córdoba. A ver, todo partió. A mí Miguel Ángel en principio me pidió 2 temitas. Y me dijo, mira, María del Mar, a ver si me puede hacer 2 temitas para la película. Entonces, cuando yo se los di, él me entregó el guión y me dijo, bueno, a ver qué nos sale de esto.
y de 2 temas que empezamos, pues se fue creando otro y nos fue envolviendo hasta que llegamos a los 10 palos que forman el corto. Claro, porque aquí los actores son también pues cantaores, bailadores, incluso guitarristas, ¿verdad? Y bueno, los actores en concreto tienen que expresar como lo hacen sobre un tablao, pero con una cámara, ¿no? que los filma y entendiendo que están encarnando, ¿no?, a un personaje. Sí. ¿Cómo creéis que ha sido ese trabajo? Ya que no tenemos aquí a ninguno de los actores, de las actrices, ¿qué diferencia debe haber, sobre todo para aquellos que ya tienen una experiencia, una trayectoria cantando, simplemente, entre comillas, ¿no?, a sentirse también observados y filmados? Sí, bueno, era un trabajo también muy complejo, ¿eh? Entonces, yo que tenía que estar entre medias de todo un poco, pues me desbordaba, sobre todo porque las cantadoras pues se piensan que delante de la cámara hay que ponerse como si fuera delante de un escenario, claro, muy alejado de aquello. Es distinta. Entonces hemos contado con la ayuda de Ana González Val, que es una excelente actriz, ha trabajado conmigo en muchísimas películas, ha hecho ya largometrajes y demás, y se prestó a hacer una especie de dirección a todos estos cantadores, para que no solamente interpretaran cantando las canciones, sino que se adecuaran a cada uno de los personajes, y creo que estamos todos muy satisfechos del trabajo que se ha realizado. De hecho, Mari Carmen Abad creo que se ha matriculado en la Escuela de Arte Dramático, pero también hay que contar con alumnos de las propias escuelas de arte dramático que además son cantadores, o sea, están estudiando arte dramático y a su vez, con lo cual ha habido una fusión entre lo que es el arte de la interpretación con el arte de la música. Así que se tenían que comportar como una historia que estamos contando, no como delante de un escenario, ¿eh? Claro. Ojo, que son actores que estamos contando una historia, pero que en un momento determinado, en vez de seguir hablando del texto, pues salen, como estamos diciendo, por una petenera, por un fandango, por una bulería. Y hacer eso pues natural, ¿no?, y verosímil, que es tremendamente complicado. Hablábamos de esa simbiosis, ¿verdad?, del arte del flamenco, el arte de la interpretación, y también hay que hablar de una sinergia muy interesante que se ha generado en este rodaje, y es el encuentro de talentos noveles, de figuras jóvenes con otras ya muy consagradas, ¿no?, esa interacción tan interesante. Efectivamente, hemos contado con las peñas del Rincón del Cante, la Serranía, la Escuela de Saetas de Córdoba, con sus alumnos, y de esta manera tenemos una voz, ¿verdad?, muy singular, que es la de Natalia Flores, que tiene 14 o 15 años, me parece, y tiene una voz potentísima. Entonces, si la enfrentamos con Pepi Abad, que hoy nos acompaña en el estudio, su hermana Mari Carmen, que son unas cantadoras ya de prestigio, reconocidas no solamente en Córdoba, sino fuera de ello, y Milagros de San, en fin, que no se me olvide ninguna. Sí, ese es el temor, bueno, ¿no? Eso es el temor. También Mario Gallardo, que también es estudiante, pero también es cantador, son noveles que se enfrentan. Eso también, Rocío de Dios, que está empezando, que ha estado cantando, pues todos enfrentándose con ellos, y con Rafael Trenas como guitarrista, Fátima en la coreografía. En fin, ha sido un trabajo enorme. Y bueno, sin olvidarnos el equipo técnico, claro, el equipo de producción, el equipo técnico, que son todos alumnos de los institutos Ángel de Saavedra y del Tablero, se han portado de forma maravillosa. Yo creo que ha sido unas prácticas en el mundo audiovisual, ¿verdad?, que no se le va a olvidar. Luego hemos tenido también un apoyo y una ayuda por parte de Manuel Guerrero, y es encomiable, vamos, ha sido algo muy de agradecer, porque nos ha estado apoyando en todo momento, siempre en la sombra. No se ha dejado ver, él no actúa, pero él ha estado para todo y en todo momento, o sea que también hay que darle las gracias porque se lo ha trabajado. Ten en cuenta que han intervenido cerca de 100 personas, también está Antonio Navaja, que estamos trabajando también codo con codo para todo el tema de la infraestructura de los... Bernardo, que también está trabajando con todo, Joaquín, en fin, es que una larga lista, muy difícil que ninguno se olvide. Y de agradecer. Sin ello no se podía haber realizado la película, de verdad. Claro, y además pensemos que Miguel Ángel sigue fiel, ¿no?, a su cine, a esa ya fecundísima filmografía, esos casi ya 50 títulos, desde Silencio se rueda en el año 80, siempre defendiendo y apostando por un cine independiente, por un cine personal, pues realizado con mimo, con cariño, y en estos tiempos, ¿no?, cada vez más difícil. Miguel Ángel, si siempre ha sido complicado, me dirá, siempre ha sido difícil, ¿no?, en realidad, pero ahora más que nunca, qué falta, ¿no?, ha hecho pues dar con ese grupo tan nutrido, ¿no?, de actores, de artistas, que creo que suman pues casi el centenar, ¿no?, más de un centenar. Sí, es verdad. Bueno, entre todo, claro. Bueno, pero yo desde aquí la ayuda que
sin tener un presupuesto y sin tener un dinero, claro, simplemente una pequeña ayuda, porque necesariamente tienes que hacer una serie de gastos, como es el seguro a todo riesgo, no te puedes poner a rodar con un montón de personas cerca del río, de hecho alguno se cayó al agua, ¿no? Y tuvimos que sacarlo, o sea, salvo eso, todo el mundo se ha prestado. Empresas que nos han dado lo que le hemos pedido, a nivel de catering, a nivel de gasolina, el club de vela de Puerto del Puente Nuevo se ha portado fenomenal, cediéndonos todo tipo de embarcaciones auxiliares, porque claro, si ve una barca en el río te dice, mira, eso es fácil, no, necesitamos 2 barcas allí, vehículos que lleven la barca hasta allí, en fin, claro, imagínate con las lluvias que ha caído, claro, no podíamos rodar dentro alrededor del molino porque estaba todo lleno de escombros y de basura, en fin, ha sido una odisea, pero al final estamos todos satisfechos porque hemos conseguido, yo creo que ¿verdad? Una obra maravillosa por parte de todos. Ha sido una experiencia, la verdad, maravillosa. Una experiencia maravillosa, pero como decimos, con muchas piedras en el camino para empezar, porque tratándose de Córdoba debe haber sido muy difícil, por ejemplo, ese casting, ¿no? Porque hay muchísimo, ¿no? Muchísimo arte aquí dentro, tanto interpretativo como en el ámbito del flamenco, ¿no? Efectivamente, tuvimos que hacer una selección muy fuerte en la Sociedad Plateros de la calle María Auxiliadora, que también nos ayudó, y a este hombre que lleva el tema allí nos dio toda clase de facilidades. Bueno, pues teníamos ahí una cantidad de gente, ¿verdad? Tuvimos que sentir mucho y ir quitando mucha gente que se ha quedado fuera y que en otra ocasión a lo mejor tenemos la oportunidad de llamarlos, ¿no? Pero que hay mucho arte en Córdoba y bueno, pues hemos sacado quizás, ¿verdad?, lo que nos venía bien a la historia, ¿no? Y dentro de lo que nos venía bien a la historia, pues yo creo que los mejores, ¿verdad? Sí. O sea, aquella que está en el mundo del flamenco. Estoy muy satisfecha de cómo ha quedado, ya te digo. Han sido artistas ya consagrados, con discos en el mercado y ha sido eso, la experiencia de uno. Ha luchado un poco en contra de la inexperiencia de otros, porque había quien pisaba un escenario por primera vez, quien no se dedicaba al cante profesionalmente, pero bueno, hemos ido sorteando obstáculos y venciendo pues, un poco las vicisitudes que esto nos ha ido trayendo. Y el resultado pues está ahí, yo creo que estamos todos muy satisfechos de él, ¿verdad? Sí, sí. Y con ese reto, ¿no? Con esa gran composición musical, que bueno, al principio me imagino que dirías, madre mía, esto bueno, va a ser tremendo, ¿no? Cuando todos estos elementos se unan y eclosionen, ¿no? Yo creo que ha ido saliendo, la composición ha ido saliendo poquito a poco. Yo me he ido dejando llevar, vi otros documentales de Miguel Ángel Entrenas para saber lo que él quería y lo que él necesitaba y cómo él rodaba y tal. Me inspiré mucho en La Chiquita Piconera, me documenté mucho del tema y dije, bueno, y a mí Miguel Ángel me pidió algo que para uno de los cantes me dijo, mira, no fue para los cantes, fue para uno de los poemas. Me dijo él, mira María del Mar, tú mira el cuadro de Cante Hondo. Entonces ahí pues vemos las sombras con que pintaba Julio Romero de Torres, que casi siempre esa luz de la ribera aparece en todos sitios, aparece en sus sombras, esos tacones tan característicos de él, la mantilla, la guitarra, la pesadumbre. Entonces yo, mirando el cuadro, pues fui capaz de componer muchas cosas. Claro que sí, es muy inspirador, ¿verdad? Muy sugerente, muy evocador, bueno, como la propia filmografía de Miguel Ángel. Entiendo que la química entre vosotros ha funcionado desde el principio, ¿no? Que os habéis entendido a la perfección, ¿no? Sí, yo creo que el amor a Córdoba que todos sentimos, ¿no? Claro. Y a nuestra idiosincrasia, a nuestra historia, en que partimos siempre, y mi cine siempre lo intento, partir de una historia cordobesa muy localista, pero que a su vez es universal. Creo que todo lo que contamos en la historia, al final, y por eso el éxito de nuestras películas fuera y en el extranjero, ¿no? Porque al final la gente, el espectador conecta, aunque no tenga nada que ver y no conozca la historia de Julio Romero, enseguida conecta con una historia de pasión, con una historia de amor, que sale en esta película entre dos hermanas, guapísimas, y que Julio no sabe estar en el despertar de la vida, y no sabe que aquella mujer en aquella noche le va a marcar para siempre. Porque efectivamente, pues en este caso los espectadores nos vamos a encontrar con un Julio joven todavía, ¿verdad?, que en una noche, en una verbena, pues conoce a una cautivadora joven, a una muchacha
y a partir de ahí pues se desencadena, ¿no? Toda esta tempestad de emociones, de sentimientos, y como decía María del Mar, ¿no? Todo esto ha tenido por detrás antes pues una fase previa de investigación, me imagino, ¿no? Porque aunque el personaje sea real, estamos recreándolo y por tanto pues siempre es muy difícil. Yo siempre lo comento esto, cuando hablamos de novela histórica o de un biopic, siempre es muy complicado, ¿no? Esta fusión entre la ficción y la realidad, ¿no? Cómo soy riguroso y a la vez aporto, creo mi propia historia. Efectivamente, hemos partido de un Julio que despierta a la vida, como conocemos su vida, hemos estado comentándolo antes de entrar aquí de aspectos tanto de la chiquita piconera como de Julio, que conocemos un montón, y Mercedes Valverde, que conoce un montón también de cosas, pero a partir de ahí la historia que contamos es ficticia, o sea, es falsa, ¿no? Pero dejamos a la incógnita. Eso pudo suceder en los 5 años en que Julio vivía la noche y dormía durante el día. Visitaba todos los tablaos, era un gran aficionado al flamenco, él tocaba la guitarra y es presente en todos sus cuadros. Sí. Si uno quiere pintar esas maravillas, esas obras de arte, necesariamente antes ha tenido que empaparse de todo el duende y todo el alma. Y no solamente del alma flamenca, sino de la Córdoba, del espíritu de Córdoba. Y nosotros vamos ahí, a partir del espíritu de Córdoba, de ese Julio que deambula por las riberas del río, pues nos encontramos con esta historia. Con esta historia maravillosa que espero por lo menos que nadie se quiera perder y que, como decíamos, va a tener un estreno pues muy pronto, ¿verdad? En el mes de noviembre. ¿Tenemos ya fecha, sitio, hora o estamos todavía esperando? Sí. Mira, estamos esperando que nos confirme entre el día 20 y 28 del mes de noviembre, que va a coincidir con todos los eventos que en Córdoba cada 3 años se celebra con el motivo del Concurso Nacional de Arte Flamenco. Vamos a aportar este pequeño granito de arena. Muy bien, pues para que fijemos ya la atención y digamos en la segunda quincena de noviembre nos espera el estreno de La Niña de la Ribera. Hablábamos antes de esta necesidad de poner en valor, de seguir reivindicando a Córdoba y a esa intrahistoria de la Córdoba, del contexto de Julio Romero de Torres, pero entiendo que también hay un deseo de reivindicar al propio artista, ¿no? Porque ya sabéis que durante demasiado tiempo ha sido muy castigado y se le ha restado, ¿no? mucha de la categoría, ¿no? Que en realidad tiene, ¿no? Como pintor y como creador, ¿no? Como hombre. Sí, bueno, si tachaba incluso, como aparecían los billetes de 100 pesetas, pues incluso la gente decía que era el pintor del franquismo y nada de eso. Alejado totalmente de eso, puesto que Julio desgraciadamente se falleció en el año 1925. Que su fama de mujeriego y todo esto que le ha precedido, pues le ha llevado a muchos bulos y a muchas historias que en realidad no han sido verdad, porque incluso le acusaban de haber estado con la chiquita piconera, con María Teresa, y en realidad no fue así, porque él la pintó ya en una etapa de su vida en la que estaba muy mayor. Él acabó de pintar a María Teresa en su alcoba, desde la cama, pero ya era porque estaba muy mal y tenía dolores, entonces no la pintaba en el estudio. Por eso ha estado envuelto un poco el pintor de unos bulos y de unas cosas que también estamos luchando por aclarar y por... No, y aparte de otra cuestión, ¿no? Que incluso aunque la persona hubiera tenido esa parte más canalla, más canallesca, eso no puede, ¿no? Restar en ningún caso, desprestigiar pues ese grandísimo legado, ¿no? que nos deja, esa mirada tan personal de Córdoba que hace que muchas personas incluso pues crean que Córdoba era tal que así, ¿no? Era así, pero de otra manera, ¿no? Él la recrea con tantísima maestría, igual que a las mujeres cordobesas, ¿no? Siempre llama mucho la atención que en realidad el parecido entre María Teresa López y la chiquita piconera no era tal. Quiero decir que hay toda una fisonomía de la mujer Julio Romera a la que ni siquiera respondían las propias modelos, ¿no? Las propias musas. Ahí también vosotros tenéis una dificultad añadida, ¿no? Bueno, quizás no sea tanta dificultad, es la fuente, ¿no? Y a partir de ahí sí que hay mujeres cordobesas. Pero sí que hay cordobesas que son así, que son así, sí. Y en la historia lo cuenta, incluso supera, ¿no? a Julio, ¿no? En algunas de sus historias que él cuenta, ¿no? Porque él no hay que dejar de pensar que los cuadros nos están contando una historia, ¿no? Y de ahí nosotros hemos contado nuestra propia historia con otros medios, pero bueno, no deja de serlo. A partir precisamente del alma o el duende, más que andaluz, cordobés, ¿no? Y miramos en esas miradas de esas mujeres y ese mensaje es lo que nos hemos intentado plasmar en la película, y con las mujeres que tanto María del Carmen Abad como Natalia lo hacen divinamente. Hay una pasión como en todos los cuadros de Julio Romero de Torres, y creo que la gente en ese aspecto no se va a ver defraudada, y sobre todo
cómo las soleadas esas flamencas que has compuesto, y esos paisajes de la ribera nos llevan a tiempos evocadores, ¿no? Porque hemos partido también de los fondos de Julio Romero de Torres, esa ribera, esos claroscuros, esas noches, esa luna, y a partir de ahí. Ten en cuenta, la película empieza con los cuadros del padre de Julio Romero de Torres. Entonces, el padre de Julio Romero de Torres, exactamente, es una maravilla lo que tiene y cómo retratan las costumbres de esa época en aquella Córdoba, ¿no? A partir de ahí, que salen los cuadros en la película al principio, pues situamos al espectador en donde nos encontramos. Quizás, como tú has apuntado antes, una mirada romántica, que a lo mejor deja un poco de ser la realidad, pero bueno, ¿quién no se apetece soñar de vez en cuando? El cine es un sueño, como decía Buñuel, ¿no? Y vamos a soñar con esa Córdoba, con esas mujeres, con ese Julio que empieza a vivir. Un sueño que, bueno, que también podríamos, ¿no?, trasladar este concepto, extrapolarlo al propio rodaje, aunque haya sido muy intenso y como pues se ha comentado, sobre todo en las últimas semanas, pues os haya quitado tanto tiempo, ¿no?, porque se ha hecho todo de verdad por amor al arte, con pasión, con dedicación y bueno, y restando incluso tiempo para las familias, para, en fin, alternándolo con el trabajo como se ha podido. ¿Esto cómo lo habéis sobrellevado? Bueno, ¿tú bien, contenta? Bien, ¿Cómo terminaba la gente en tu casa, ¿no? A la noche poniéndoles de comer a todos. Eso, yo terminaba en casa porque, claro, el invierno es duro y ha habido muchas noches de ensayo en el Rincón del Cante. Entonces lo que hacíamos es que acabábamos cenando en casa. Yo vivo al lado del ayuntamiento y yo decía, hace mucho frío y ahora nos vamos ahí. Pues no, vamos a comentar cositas del rodaje y vamos a ver qué ha pasado, qué os ha parecido, que pues acabábamos cenando en casa y bueno, la verdad es que yo creo que hemos involucrado mucho a nuestra familia en esto. Yo, por ejemplo, mi marido ha acabado haciendo de molinero, que quién le iba a decir a él. Entonces él estaba allí calladito. Tú misma apareces, ¿no? También. Sí, ¿no? Incluso yo misma. Es que ha sido una colaboración, ya te digo, de todo el mundo nos hemos volcado y yo creo que nuestra familia pues se han involucrado. El hijo de Miguel Ángel ha estado allí, la criatura, para todo. Ya te digo, mi marido pues de molinero, bueno, no te digo nada. Miguel Juste ha ayudado mucho y ha echado muchísimo una mano en vestuario y con un gusto exquisito que... Bueno, y los profesores del instituto, tanto de la profesora Emilia sí. Cejas, que es la profesora de maquillaje, de caracterización, se han tenido un trabajo que estaban con nosotros allí hasta las tantas de la noche, haciendo, recreando, porque no solamente se trata de maquillar, sino crear un personaje a partir de lo que teníamos de Julio, ¿no? Has visto el maquillaje de Julio, tú ves al actor y lo ves interpretando y ves a Julio, ¿no? Y han hecho una labor fenomenal de maquillaje, y ya ni te digo a los alumnos de audiovisuales, de producción, el profesor Antonio Ayala, que ha estado con nosotros y con María del Mar allí hasta las tantas en el estudio de grabación para que aquello quedara... Y nos salía una cosa y volvíamos a grabar a grabar, y ya te digo, por la familia, eso, muy involucrada con nosotros, y yo creo que esto ha sido un proyecto de todos, y un sueño y una ilusión de todos. Entonces imagino que ese molino de San Antonio, que de alguna manera ha puesto el broche o ha marcado el final del rodaje, pues se quedará para siempre, ¿no? Va a ser quizá pues uno de esos recuerdos, ¿no?, imborrables, uno de los muchos, ¿no? Supongo que os quedáis con muchas anécdotas y con muchísimas vivencias, ¿no? Y una convivencia que ha habido fenomenal, ¿verdad? Ten en cuenta que en nuestra película además se ha integrado un grupo tanto de chicos discapacitados en la parte técnica como en la parte artística. Está Manolo de Santa Cruz, que es un excelente cantador, ¿verdad? Y después está en la parte de producción, ha habido niños con discapacidad visual, sensorial, incluso mental. Con lo cual, al principio había un pequeño rechazo por parte del equipo artístico, sobre todo porque decía, vamos a ver estos niños estas personas cómo van a responder, ¿no? Y han respondido, bueno, al final, ¿verdad? Muy bien. Ha habido un cariño, estas personas son muy cariñosas en la película. Por eso, además, hemos tenido una consideración, el cine tiene que romper barreras, y por eso la película, aunque reste un poco al ritmo narrativo, porque hay que introducir una especie de bocadillos, que le llamamos nosotros, para que aquellas personas que tengan discapacidad visual puedan enterarse un poco de la historia, pues se va un poco narrando lo que se está viendo o qué reacción van teniendo los personajes, ¿no? Pero al final todos nos hemos sentido muy satisfechos porque vemos cómo se rompe esa serie de barreras, y que puedan asistir al estreno, a ver la película, tanto las personas normales como aquellos que padecen una poca de discapacidad y pueden integrarse totalmente. Decir que también el tema de la audiodescripción se ha hecho a cargo de Pilar Sanabria, que es compañera
vuestra de Onda Cero, y lo ha hecho también muy fenomenal y muy fantásticamente. Además hay que decir que habéis contado con las últimas tecnologías, ¿no?, en cuanto a esta audiodescripción, y que efectivamente tanto durante el rodaje como una vez que el producto, que esta obra está ya terminada, pues quiere ser un ejemplo de integración, ¿no?, para todos y para todas, que nadie, por Dios, se quede sin poder disfrutar, y como has dicho tú, creo que en alguna declaración, aunque no vea o aunque no oiga, que pueda ver y oír, ¿no?, La Niña de la Ribera. Efectivamente, sí. También un poco didáctica, ¿verdad? Porque yo, cuando empiezo con el proyecto, apenas si conozco los palos, y ya María del Mar me ha estado contando los palos. Para muchos va a ser una clase magistral. Efectivamente, en la audiodescripción y en la parte superior de la pantalla va a aparecer qué tipo de palo se está interpretando en ese momento, de tal manera de que los que somos un poco más incautos y somos más incultos en el mundo del flamenco, pues te dicen, pues mira, es una colombiana, es una petenera, es una bulería. Nos ha ayudado mucho María José Abad, que es la cantadora esta que hoy nos acompaña también en el estudio, y nos ha ayudado mucho, porque entre las dos íbamos mirando y decíamos, esto es pues de mucha tristeza, aquí hay que expresar mucho, ¿qué ponemos? Y ella pues lo cantaba, que te cantaba otra vez y lo volvía, no, pues por aquí no va. La soleá en principio fue una soleá normal, ella al final decidió que iba a ser soleá de Córdoba porque era un cante más identificado con estos tiempos, y nos ha echado una mano en esto de la elección de los temas flamencos. Bueno, sobre todo tiene una petenera al final de la película, que es tiene una petenera cantada por ella que la verdad es una maravilla. Está clarísimo que vamos a disfrutar, que nos vamos a conmover y que no nos vamos a perder, desde luego, La Niña de la Ribera, que ya ha tenido una acogida, verdad, más que notable, para empezar en las redes sociales, ¿no? Todo el mundo ha querido abrazar este proyecto y ya se encuentra camino de ese fondo documental del flamenco, ¿no?, de la Junta de Andalucía. Efectivamente, se ha interesado y, por supuesto, ya está hablando con el director de la Filmoteca, Pablo García, y efectivamente en el momento que tengamos registrada la película haremos un depósito en el depósito documental del flamenco de Andalucía. No sé si en el futuro podrá servir o no, pero bueno, queda ahí un testimonio de que el cine también aporta su granito, en este caso en el mundo del cortometraje apunta un poco también a esa base documental. Y bueno, deciros que será en el Teatro Góngora, en el Teatro Góngora, en esas fechas que acabas de anunciar. Entre el 20 y el 28 en el Teatro Góngora, ya nos lo apuntamos, y cuando conozcamos la fecha exacta, aquí también, por supuesto, pues daremos esa noticia, esa información, y presentaremos este gran estreno, este nuevo regalazo que nos haces, Miguel Ángel, que nos hacéis todo el equipo, y que viene de ese profundo amor a la ciudad de Córdoba. Hace muy poquitos días hablábamos con un nuevo colaborador, con Antonio Moreno, que nuestros espectadores recordarán. Él precisamente estudia ese cine rodado en Córdoba, así que pues creo que vamos a hablar largo y tendido de esta película, de este cortometraje que, como decimos, ya se ha encontrado, ¿no?, con esa respuesta positiva, con esa acogida, y que de verdad espero que muy pronto pues se llene las salas, para empezar, de ese Teatro Góngora, que muchas personas, que todas las que nos estén viendo, quieran formar parte. No sé si este momento que estáis viviendo ahora es un poco agridulce, si ahora es momento ya de relajarse, o todo lo contrario, si ahora ya lo que toca es pues temblar de miedo hasta que salga ese auditorio y salga además hablando bien, como va a hacer seguro de la película, ¿no? Bueno, yo digo que la película no se termina hasta que no se proyecta al público. El público, claro, es el objetivo final. El mensaje no ha terminado. No ha terminado, sí. Ahora, por parte de María del Mar o de María José, ya su trabajo terminó. Está ahí, ¿no? Claro, y ya es muy difícil cambiar lo que se ha puesto, ¿no? Y ya nada más que a verla un poco la reacción del público. Nada más. Sí. Y con esos nervios de que antes de que se estrene, claro, ¿no? A ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar, ¿no? Con esta película hemos también descubierto valores incluso en nosotros mismos, claro, que no sabíamos que los teníamos. O sea, yo creo que nos ha ayudado a todos porque, por ejemplo, ha salido una Milagro de San, que es una rapsoda estupenda. O sea, ha recitado pues de una manera impresionante, pone los vellos de punta. Y ella misma decía al acabar, oye, yo no sabía que yo recitaba así. O sea que yo creo que esta película nos ha ayudado a todos a descubrir valores en nosotros mismos y como decía antes Miguel Ángel, María del Carmen Abad pues ha decidido seguir por este camino y se ha matriculado para
para la escuela de cine y demás. Nos ha despertado, ¿no? Nuevas vocaciones. Sí. Muy bien, pues yo quisiera terminar esta entrevista, Miguel Ángel María del Mar, pues haciendo una invitación a los espectadores, a las espectadoras, a todas las personas que nos estén viendo, para que entre el 20 y el 28 pues no dejen de asistir a esa cita con el cine en mayúsculas dentro del Teatro Góngora. ¿Qué les podemos decir? Si bueno, no les ha quedado claro ya, que seguro que sí. Bueno, yo primero y después María del Mar. Pues nada, yo decirle que van a descubrir a unos personajes que están muy arraigados en nuestra cultura y van a descubrir una Ribera totalmente distinta, una Córdoba de otros tiempos, una gente que pensaban de forma muy diferente, pero que nos vamos a sentir enseguida identificados, porque la pasión, el amor y la música, el flamenco, lo llevamos muy dentro de nuestras entrañas y será una forma de comunicarse y comunicarnos todo el día del estreno. Así que lo espero y espero que no queden defraudados. Muy bien. María del Mar, por tu parte. Simplemente decir que, al igual que esta película, en nosotros, los que hemos colaborado activamente en ella, ha despertado valores que, como he dicho antes, no conocíamos. Yo espero que en el público también despierte algo, unas sensaciones, que vivan sensaciones que desconocían anteriormente, que vivan esa Córdoba, que vivan eso, que vivan lo nuestro de una manera distinta. Muy bien, pues yo estoy convencidísima de que va a ser así, después de haber asistido, de haber acudido a esa página web, a ese making of, haber tenido acceso a esa información. Desde luego promete y mucho esta película, La Niña de la Ribera. Yo quiero dar las gracias, por supuesto, a Miguel Ángel Entrenas, a María del Mar Prats, también a María José Abad, que está aquí con nosotros en el estudio, pero por cuestiones de espacio no hemos podido hablar con ella. Desde luego, pues emplazamos esa entrevista para otro día, porque querremos seguir hablando y mucho de esta película, de este cortometraje musical flamenco. Y por nuestra parte, muchísimas gracias también por haber hecho ese hueco en la mañana del viernes, que sabemos que es complicado, ¿no? Por la mañana y en directo. Nada, un placer. Nada, muchísimas gracias. Gracias y enhorabuena, de verdad. Y nosotros pues nos vamos a quedar precisamente con el tráiler de La Niña de la Ribera, así que estad pendientes porque entre el 20 y el 28 del mes de noviembre tenemos una cita con el cine cordobés 100% en el Teatro Góngora. Mi barquita en la ribera. ¿Le gusta a mi hermana? ¿Quién? Por eso le lleva al molino, por mi hermana. Que mi barquita te lleva. Ese cordobés me tiene, que a mí me deseo mi padre, que soy la reina de la mujeres. Que lo que tú me cuentes, que me lo creo yo, que lo que tú me cuentes, primo, me creo yo. ¡Eso es! Deja que yo te consuele, vente a la verita mía. Ya eres una obra de arte.